Digo, algo curioso que me llamó la atención es el color que predomina aquí. Casi todo es antiguo. El parque se está modernizando un poco ahora. Se nos hizo de noche. Bueno, para que vean cómo está por dentro, se presencien esta preciosura de hotel. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva aventura en este canal. Pues el día de hoy estamos en el Aeropuerto General Mariano Escobedo, mejor conocido como el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Pues bueno, yo sé que ya estaba un poco desatendido desatendido el canal, no había subido videos, pero bueno, digo, ojalá y pueda ser ya como que algo estable. Neta, me lo juras. Pero de momento estoy subiendo videos pues ahí cuando tengo oportunidad. Pero pues bueno, el día de hoy toca una aventurita más de Mali. ¡Qué buena noticia! Gracias. Gracias. Pequeños detallitos de aquí del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Entramos por la terminal A y pues nos movemos a la terminal C. Y pues bueno, a ver, unas cositas que uno tiene que saber si va a viajar a Cuba. Pues bueno, hay que comprar una visa. Más que llamarle visa, yo le llamaría una, pues como dice, tarjeta del turista. Es una tarjeta que te cuesta 500 pesos, hablando en pesos mexicanos, pero si quisieras convertirlo a dólares, pues sería aproximadamente 25, 27 dólares. Pero bueno, lo que ocupas es esta visa y llenar un formulario en una página que se llama de viajeros. Por ahí llenas tus datos también personales. Pues es un formulario que te va a dar al último un QR que lo vas a necesitar a la hora de entrar a Cuba. Bueno, pues ya estamos rumbo camino a nuestro destino y algo que pasó, que no me quejo la verdad, porque yo había elegido unos asientos tratando de asegurarme de que no fueran los de salida de emergencia, porque regularmente los de salida de emergencia pues no tienen ventanilla, pero en este caso pues esta salida de emergencia sí tenía ventanilla y pues bueno, lo bueno es que tienes espacio para poder estirar tus pies. Ahora, sucedió algo curioso. Si alguna vez has volado por Viva Aerobús, tú sabes que ellos cobran prácticamente todo. Gracias, me gusta el dinero. Es decir, si tú quieres alguna bebida, alguna comida, alguna cervecita, lo que tú quieras, pues tienes que pagarlo, ¿verdad? No está incluido en el boleto de avión. Ahora, no sé por qué razón o qué especial tenga esta ruta, pero comentaron que el servicio pues de snack va por su cuenta. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Algo curioso porque digo, regularmente, como les comentaba, pues Viva Aerobús es conocida por ser una aerolínea de bajo costo y por lo que incluye el precio del boleto, pues normalmente no incluye este tipo de servicios, ¿verdad? Entonces, pues ahorita pues veamos a ver qué es lo que nos dan. Y bueno, pues verán, esto fue lo que incluyó el precio del boleto. Te ofrecen, bueno, obviamente no tienen gran variedad y no le puedes exigir mucho a Viva Aerobús, todavía que aparte te lo están dando gratis, pues no le podemos exigir mucho. Entonces solamente había cacahuates salados o japoneses, Fanta, Coca-Cola y agua, y pues ya te dan tu vasito con hielos. Pero pues sí es algo curioso, ¿no? Algo curioso de Viva Aerobús que pues normalmente todo te cobra mientras sea gratis. Uno tiene que tomarlo y disfrutarlo, aunque sea unos cacahuates salados. Gracias.
Pues bienvenidos al aeropuerto José Martí. Digo, algo curioso que me llamó la atención es el color que predomina aquí, que es, digo, no sé si sea por los colores característicos del tipo de gobierno que hay aquí o pues simplemente sea una casualidad, pero sí, digo, vean, esta es la primera vez aquí en La Habana y pues, digo, es algo como que curioso que cualquier turista que llega pues nota por aquí, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, estamos en la zona de inmigración. Aquí fue cuando nos pidieron el QR. Por aquí atrás están las personas revisando, haciendo un filtro para saber si las personas ya traen el QR y si no, pues para que lo hagan, porque sí te lo piden necesario. Entonces, para que si un día vienen para acá, asegúrense de traerlo, si no, pues ahí van a tener se van a tener un problema, sobre todo porque se ocupa internet y aquí, pues el internet, la verdad. Digo, pues sí, es un detallito aquí medio curioso de Cuba que pues obviamente no hay internet como en otros países. ¿Qué? ¿Cómo que no? Por eso le decía que era un país muy intrigante, porque a veces no sabes lo que te puede esperar por acá. Pero bueno, digo, obviamente, como todos los países hay cosas buenas y cosas malas, pero bueno, lo interesante es conocer. Ahora sí nos van a pedir la visa, la que compramos, entonces, el que es la parte de allá, entonces, sepan. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí oficialmente bienvenidos a La Habana, Cuba. Como les decía, pues este es el aeropuerto José Martí. Entonces ahorita lo primero que vamos a hacer es, pues bueno, buscar unas tarjetitas de Wi-Fi y después algo de transporte. Muchas gracias. Andamos viendo, pero ahorita mejor. Gracias. Pero primero vamos a andar viendo la forma de movernos para allá y pues bueno, vamos a ver qué tal, a ver cómo nos recibe La Habana. Veo los camioncitos ya como que son antiguos también. Yo pensé que nada más eran carros. Y los carros clásicos, no, así sí. todo es antiguo. El parque se está modernizando un poco ahora, pero sigue siendo antiguo. No, estos verlos allá es como, pues sí, un lujo porque no hay de estos. Dodge 52. 1952. Todos estos vehículos Lada y Moscovy son del año 1986 1989. Cambia el modelo del vehículo, el que te dice el año. Y los carros clásicos en Cuba están aparentemente desde el 1948 hasta 1960, 1959, que son los más utilizados en Cuba y los que más ruedan ahora mismo. Es el monumento José Martí, ¿verdad? Monumento José Martí, Plaza de la Revolución. Sí. No me lo imaginaba tan alto, o sea, lo veía, pero ya viéndolo, o sea, de aquí digo, tiene una perspectiva. Exacto. Es el punto más alto que tiene La Habana actualmente.
Y pues bueno, como verán, se nos hizo de noche en el trayecto del aeropuerto para acá. Y pues bueno, con ustedes, el hotel donde nos vamos a hospedar estas 2 noches que vamos a estar aquí en La Habana. No necesita palabras que describir si ustedes están viendo con sus propios ojos lo que estoy viendo yo. Y la verdad, este hotel me gustó mucho. Pero bueno, para que sepan, estamos en el Hotel Nacional aquí en La Habana, Cuba. Y pues bueno, para que vean cómo está por dentro y ustedes presencien esta preciosura de hotel. Sí, todo bien. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, esta es la habitación donde estaremos 2 noches. Digo, la verdad, pues está sencillita la habitación, pero bueno, para que conozcan cómo está, la caja fuerte, por aquí un mini ropero pues, para poder colgar tu ropa, unas almohadas extras, esa está cerrada, por ahí tenemos un burro de planchar, pues unas batas, y pues bueno, ahorita esta habitación es de 2 camas, por acá tenemos pues la tele, y aquí abajito está el frigobar. Vamos a ver qué es lo que tiene el frigobar. No tiene nada, pues digo, podría esperarse porque no es un hotel todo incluido. Y pues bueno, por aquí tienen pues ahí como que un escritorcito para poderte sentar y pues hacer algo, pues trabajar en tu compu, no sé. Por este lado tenemos el baño. Pero bueno, lo mejor de esta habitación, pues obviamente va a ser la vista. Chequen la vista que tenemos. Una vista al malecón, el famoso malecón de Cuba, y pues por ahí abajo podemos ver el jardín del hotel. Lo había visto en fotos, pero ya viéndolo aquí obviamente se ve más espectacular. Y pues bueno, unas cosillas que no les conté en el lapso de que veníamos para acá camino al hotel. Ya cuando llegas pues ahí al aeropuerto, pues obviamente todo el mundo te aborda y te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres transporte, taxi, bla, bla, bla? Entonces yo ya había leído o ya había visto videos que pues te cobran $30, de $30 a $40. Entonces una persona pues, se acercó ahí muy amable, se llama Randy, pues si ahí sí lo quieren contactar, les voy a dejar aquí su número. La verdad, muy amable. Randy nos ayudó en algunas situaciones ahí en el aeropuerto. ¡Qué agradable sujeto! Bueno, otra cosa, lo del internet le decía. Cuando uno llega a Cuba, no hay internet. Entonces necesitas comprar. Hay de 2 sopas. O una, compras una tarjetita para el Wi-Fi. Es decir, tú compras una tarjeta de 1 hora o de 5 horas. Y con esa tarjeta, tú puedes conectarte a los accesos Wi-Fi que hay en la ciudad. Que digo, no son muchos. Y eso te va a dar el acceso al internet, o sea, es decir, el wifi va a estar, pero tú no tienes, no es como en México que pues si hay wifi gratuito te conectas y pues ya puedes navegar por internet. Aquí no, aquí tienes que comprar esa tarjeta, tiene una clave y un usuario, entonces hay un wifi, te conectas, pones esa clave y ese usuario y ya vas a tener acceso a internet. La otra es comprar un chip, pero para comprar el chip, lo que yo tengo entendido es que tienes que comprarlo a través de la página de internet. Y después llegar ahí en el aeropuerto, hay una islita o un local y ahí puedes recoger tu chip y ya lo puedes usar. Tengo entendido que cuesta como $35.
aproximadamente. Entonces, para mí se me hizo, pues, me hacía algo caro porque para estar un fin de semana, hasta 3, 4 días y gastar $35 en eso, pues como que no. Y pues bueno, digo, son las cositas que, ¿cuánto nos cobró Randy? $25. Entonces, pues sí, estaba por debajo de lo que normalmente cobran los taxis aquí. Y pues bueno, pues yo creo que pues es todo por el día de hoy. La verdad, digo, me animé a grabar este video porque, yo no sé ustedes, pero yo siempre veo videos del trayecto, ¿verdad? Porque uno como que lo ves y te gusta como que pensar que es la persona que está viajando. Entonces dije, pues bueno, sería buena idea grabar este video para retomar los videos de este canal. Y otra cosa, si van a venir para acá, pues no cambien dólares ahí bueno, cambien unos cuantos dólares. Entonces te recomiendo cambiar poquitos y ya los dólares que traigas te los llegas a la ciudad o con alguna persona confiable, que bueno, pues ahí les voy a hacer otro video para que sepan cómo se maneja todo este show de dinero. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, compartan. Y pues bueno, voy a seguir subiendo más videos de aquí de esta estancia en Cuba. Y pues bueno, eso es todo. Bye. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय